¿Por qué le interesa al CAP Nacional reunirse con el gobernador de Sinaloa, con Mario López? ¿Por qué? Porque el gobernador de aquí de ustedes, de Sinaloa, Mario López Valdés, es parte muy importante en la comisión que le corresponde en la CONAGO. Le toca a la comisión que tiene que ver con el campo mexicano. Y la idea de estar hoy este día con el señor gobernador es precisamente para hacer un intercambio de opiniones y de posiciones respecto a lo que tenemos que plantearle al próximo gobierno federal, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto. Nos ha tocado el CAP ahorita una situación complicada, difícil, pero muy importante. ¿Por qué? Pues nos está tocando la transición política de un gobierno hacia otro y que como propuesta y señalamientos en estos 6 años que pasaron y que vimos el deterioro que se dio en el campo, donde los programas más importantes no funcionaron y que algo que hemos cuestionado mucho los productores y particularmente del noroeste es de que si algún programa le había funcionado al gobierno, donde había habido paz social en el campo, donde le estábamos dando la rentabilidad a nuestros cultivos en los 6-7 millones de hectáreas, me refiero todo el tiempo yo a 6-7 millones de hectáreas de riego, y que íbamos caminando bien. Si un programa le había funcionado al gobierno fue la agricultura por contrato, y de salida ya nos lo quieren quitar, nos lo quieren desaparecer y aventar los nuevos esquemas. Yo creo que esa lucha ya inició, ya esa lucha es permanente y esta bandera tenemos que sostenerla ante el próximo gobierno. No es casualidad, pienso yo, y es lo más lamentable, en lugar de desaparecer o corregir otros programas que no estaban funcionando, pues se dan la tarea de desaparecer 1 o 2, 3 programas que funcionaron, y este fue uno de ellos, y nos lo quitan. Yo creo que ese tema va a ser muy importante abordarlo con el señor gobernador, que estemos en la misma frecuencia, que estemos en la misma posición para defender la agricultura por contrato. Otra cosa muy importante de que la agricultura por contrato no representa ni quiere decir que todos los productores de maíz en este país estén representados con este esquema. Tenemos que reconocer nosotros los productores del noroeste que hay regiones de subsistencia, regiones maiceras de autoconsumo, regiones maiceras de bajo nivel potencial, en humedad principalmente, y que también tenemos que tener una propuesta para esas grandes regiones del país. Por eso el CAP ha dicho y sostiene de que en este próximo gobierno tiene que haber una política hacia el campo diferenciada. Es increíble que en los últimos años se ha estado tasando el precio del maíz a niveles de los precios del maíz blanco, del maíz amarillo, cuando históricamente el precio del maíz blanco para consumo humano ha sido entre 13 y 30 dólares arriba, pues este rango de precio del maíz amarillo. Hoy el precio que se nos ofrece en la apertura de las bodegas, no solamente del estado de Jalisco, sino de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán, es ridículo, es de 3,800 pesos. Y donde los bodegueros en una actitud soberbia nos dicen que tenemos que ir a entregarles el grano, que ellos no van a salir a comprar, porque los inventarios de las grandes empresas a las que ellos les sirven están llenas hasta marzo. Y esto es debido a una indiscriminada importación que se realizó el año pasado de maíz sudafricano transgénico y que del cual todavía en Jalisco existen saldos de cerca de 40,000 toneladas que no se han podido realizar y que se empatan con la cosecha nueva. Pero que en un principio, en diciembre del año pasado, cuando iniciaron las cosechas de Jalisco, cuando estaban plenas cosechas, hubo desistimiento de muchas empresas consumidoras de las compras en los contratos y nos dejaron con cerca de 500,000 de toneladas sin vender, que se han vendido en este tiempo. Y ante esta problemática,
los que ahí estuvimos demandamos al legislador presente ahí que atiendan esta problemática de inmediato. Nosotros estamos en el caso del Bajío y de Jalisco a una semana de cosechas y no tenemos un esquema claro de compras. Y entonces se demanda que se aplique el arancel a todo tipo de maíz proveniente de países con los que no tenemos tratado de libre comercio y se impidan las importaciones de maíz blanco transgénico para consumo humano. Que se compensen los daños causados por las importaciones y por la falta de coberturas a los precios de maíz. Que el gobierno compre un 10% del maíz blanco que se consume y que sea utilizado como reserva estratégica con el fin de lograr la seguridad alimentaria. Que el programa Promasa, que administra la Secretaría de Economía, solo compre maíz nacional, porque el año pasado fue uno de los principales promotores de la compra de maíz importado de Sudáfrica, y eso autorizado por el mal y el peor secretario de Economía que tenemos, que es Bruno Ferrari. Que en una incongruencia se crea la bolsa agropecuaria, que solamente es intermediaria de la bolsa de Chicago, y donde están los intereses del presidente de la bolsa, que es Luis Telles, y que quiere intermediar para quedarse con una parte de las primas que nosotros pagamos y que podemos hacer directamente en la bolsa de Chicago, como se venía haciendo con Acerco, un organismo descentralizado que nos garantizaba, si no mucha transparencia, al menos las coberturas de precios. Y la verdad es que hemos llegado a la dolorosa conclusión de que el gobierno federal no tiene una estrategia productiva, no la hay. O sea, los que tienen una estrategia productiva son los productores de Sinaloa, los de Sonora, los de Baja California, los de La Laguna. Pero no hay un esquema de cómo vencer el problema de la dependencia alimentaria. Eso por un lado. Por otro lado, en el campo se necesita un esquema, un programa de industrialización para que el productor primario se quede con valor agregado. Tampoco lo hay. Inclusive está muy claro que cada vez México está perdiendo presencia productiva, cada vez estamos dependiendo más de la importación de productos. Y desgraciadamente la Secretaría de Economía se ha convertido en la Secretaría de las Importaciones, porque autoriza cupos de importación para todo, pero tampoco le importa la situación del campesino mexicano. A eso se ha dedicado Bruno Ferrari. Ahora, no les preocupa la situación de los productores primarios, no les preocupa la situación de los consumidores, pero con esa política omisa de dejar hacer, dejar pasar, le está dejando manos libres a los intermediarios, a los acopiadores, a los especuladores. Esa es la verdad. Y por otro lado, nosotros pensamos que es muy importante que México tenga una política pública de fomento productivo, pero con contenido social. Ahorita lo voy a decir por qué. Y al revés, necesitamos una política de desarrollo social con sentido productivo. ¿Por qué? Porque así como disminuye la producción de alimentos, se incrementa la pobreza. ¿Y eso qué nos dice? Que las políticas públicas de combate a la pobreza están creando más pobres. Entonces, evidentemente tenemos que cambiar el enfoque del manejo de la estrategia de las políticas de desarrollo social, porque son más de 50,000 millones de pesos al año que se utilizan en desarrollo social y los pobres aumentan. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos una estrategia productiva en el campo. Y la verdad es que la única buena noticia que hemos recibido del gobierno federal es que el mes que entra ya se van. Entonces vamos a tener que ponernos a trabajar con el nuevo gobierno y buscar esos cambios. Empujar un frente importante en el país de organizaciones, de gobernadores, de legisladores, que sea capaz de imponer al equipo de transición y al nuevo gobierno que estará asumiendo el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre, una alianza, como señalo, que nos permita la discusión de los instrumentos de política pública que tiene el gobierno federal para que arribemos a una estrategia distinta, radicalmente diferente a lo que hoy se ha manejado en el gobierno federal,
de tal modo que el presupuesto federal que existe, por lo menos el de este año, más de 300,000 millones en el campo, pueda ejercerse con mayor equidad. Nosotros estamos planteando la necesidad de subsidios para la equidad y no para la desigualdad como se ha dado ahora, apoyándose solo a la empresa capitalista, los grandes productores cuyo objetivo es la exportación o la participación en el mercado por vía de la especulación, y no a quienes producimos alimentos en el país. Por tanto, la política agropecuaria debe tener instrumentos diferentes, un procampo que realmente sirva a los campesinos, políticas para atender la mecanización agrícola del país, para atender la necesidad de fertilización, de un punto de vista mucho más sustentable, más integral, no solo fertilizantes químicos, sino la vertiente de los abonos orgánicos, los cultivos de la sustentabilidad que no sean tan caros, la política del subsidio al diésel, que es una demanda absolutamente sentida por nuestros compañeros, en fin, nuevas formas de agricultura con producción de insumos para biocombustibles, en fin, una política absolutamente distinta que ponga en el centro la necesidad de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria del país.